O tú, Buenas noches. Vamos a empezar con el webinar filosófico. Somos estudiantes de la carrera de Filosofía y Ética y el tema que vamos a tratar es el estudio de la filosofía en la axiología. Los integrantes son Aquino Zavala, Luz Marina, Canto Silva Héctor, Chuquimango Silva Joana, Ilave Mendoza Hilary Nayeli, Orihuela Coveñas, Yesuel Freddy y Silva Lavado Ariana Jade. Los subtemas que vamos a tratar son introducción, historia de la evolución de la axiología, teorías principales de la axiología, aplicaciones prácticas de la axiología, axiología en la ética profesional, reflexión y conclusiones. La introducción. La axiología es el estudio científico que se enfoca en el análisis y la comprensión de los valores y principios éticos que guían la conducta humana. La axiología se centra en la búsqueda de un conjunto de principios y normas que rigen el comportamiento humano. La axiología es fundamental para diversas áreas de la filosofía y otras disciplinas, como por ejemplo la ética, que examina los valores morales, determinando qué acciones son correctas o incorrectas y qué virtudes debemos cultivar. También nos dice de la estética, que es el estudio de los valores estéticos, preguntando qué hace algo sea bello o sublime. Filosofía política, la que investiga los valores que deben guiar nuestras estructuras y sistemas sociales. Y por último, la filosofía de la religión. Analiza los valores religiosos y su influencia en la vida y la moralidad de las personas. A continuación le doy pase a mi siguiente compañera. Bueno, seguimos con la historia de la axiología. La axiología es una rama más que nada de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. Su término fue empleado por primera vez por Paul Lapie en 1902 y posteriormente también por Edward Van en 1008. Esto no solo se trata de los valores positivos, sino que también de los valores negativos, analizando más que nada los principios que permiten considerar que algo es o no valioso y considerando los fundamentos de tal juicio. Seguimos con lo que es la evolución de la axiología. La axiología es un estudio, como dije anteriormente, de los valores que nació en Alemania a fines del siglo XIX, comprendiendo también la actual Austria. Su introducción se produjo a principios del siglo XX. No obstante, los antiguos griegos dedicaban una parte de la reflexión filosófica a los llamados problemas de valor, tratándolos dentro de la llamada filosofía práctica o conciencia práctica. Ellos comenzaron por constatar intuitivamente la existencia de los valores y solo después se ocuparon de su análisis filosófico. Le doy pase a mi siguiente. bien, ahora, con respecto a la diferencia entre axiología y ética, si bien la axiología se distingue de la ética en que mientras la ética se enfoca en determinar lo que es correcto o incorrecto, la axiología se centra más que todo en entender cómo los valores y sus principios éticos pueden influir tanto en nuestra conducta como al igual también pueden ser utilizados para la toma de decisiones. Asimismo, pues justamente la ética se enfoca en la moralidad, mientras que la axiología se enfoca más que todo en el estudio de los valores y en los principios éticos, para que se puedan guiar justamente en base a la conducta. El siguiente, por favor.
Ahora, con respecto a los referentes filosóficos, si bien son varios, pero los tres principales que nosotros hemos abarcado en esta oportunidad sería el primero John Rawls, que más que todo se enfocó justamente en la idea de que la justicia es un valor fundamental. Junto con ello también Isaiah Berlin, él mencionaba que la importancia de la libertad y la autonomía es lo eficaz. Asimismo también Amartya Sen se enfocaba en la importancia de la justicia y la igualdad. El siguiente, por favor. Las principales teorías de la axiología. Hola a todos, muchas gracias por habernos acompañado en este webinar. Voy a hablar sobre las principales teorías de la axiología, un tema central en la filosofía que se ocupa del estudio de los valores. Para comenzar, pues es importante entender que la axiología se centra en analizar la naturaleza, los tipos y los criterios de los valores. En este sentido, pues hay teorías claves que han surgido a lo largo de la historia filosófica. Hoy vamos a explorar tres teorías más influyentes. La primera es el subjetivismo y objetivismo. El subjetivismo pues sostiene que los valores dependen de las percepciones, sentimientos y actitudes individuales. Según los subjetivistas, lo que consideramos valioso varía de una persona a otra, ya que está basado en nuestras experiencias personales. Un ejemplo clásico del subjetivismo es el hedonismo, que postula que el valor está en el placer individual y en la evitación del dolor. Por otro lado, el objetivismo argumenta que los valores existen independientemente de nuestras percepciones. Según esta teoría, los valores universales son universales y pueden ser descubiertos y entendidos a través de la razón. Por ejemplo, Platón, con su teoría de las formas, nos da un ejemplo claro del objetivismo, sugiriendo que los valores como la justicia y la belleza existen pues, en un reino abstracto o independiente de nuestra experiencia. Las siguientes teorías es el valor intrínseco y extrínseco. El valor intrínseco nos dice que un objeto o acción tiene este valor si es valioso por sí mismo, independientemente de sus consecuencias. Por ejemplo, la felicidad, la verdad, la belleza y la justicia son considerados valiosos en sí mismos sin la necesidad de un propósito externo. En contraste, algo que tiene valor extrínseco es valioso cuando claro ejemplo de valor extrínseco porque su valor reside en lo que permite obtener o lograr como bien material, servicio o experiencia. Y por último, pues en las teorías tenemos el relativismo y el universalismo. El relativismo sostiene que los valores son relativos a las culturas, sociedades o contextos individuales. Según los relativistas, no hay valores universales que sean aplicables a todas las personas en todos los tiempos. Por ejemplo, del relativismo en la moralidad, que se puede variar significativamente entre cultura a cultura, y por el contrario, ¿no? El universalismo defiende que hay ciertos valores que son universales y aplicables a todas las personas sin importar el contexto. Por ejemplo, Kant nos dice que por ejemplo, los conceptos imperativos categóricos son principios éticos universales y que deben ser seguidos independientemente de las circunstancias. Entonces, pues, podemos decir que al comprender estas teorías nos permite apreciar la diversidad de perspectivas sobre lo que considera valioso y el por qué. Entonces, las teorías de la axiología, ya sean subjetivistas o objetivistas, intrínsecas o extrínsecas, relativistas o universalistas, pues nos ofrecen un marco para entender mejor cómo valoramos el mundo que nos rodea y cómo esas valoraciones influyen en nuestras decisiones y comportamientos diarios. Siguiente. Bien, ahora en este caso con la axiología en la ética profesional, para poder continuar justamente con el webinar, vamos a basarnos justamente en la axiología, que obviamente en la ética profesional se refiere al estudio de los valores que guían la conducta de los profesionales en su ejercicio. Sí es fundamental en la ética profesional, ya que proporciona el fundamento para el comportamiento ético, al igual que la toma de decisiones responsables. Cabe mencionar que los profesionales deben reflexionar constantemente sobre sus valores y cómo estos impactan en la práctica, por el cual
La implementación de la axiología en la práctica profesional se basa en lo siguiente. Lo primero sería en los códigos de ética, dado a que muchas profesiones cuentan con códigos de ética, para que puedan justamente establecer los valores y los principios que se deben guiar a través de la conducta profesional. Asimismo, junto con ello, también se basa en la formación continua, la cual es la educación y a su vez la capacitación tanto en la ética, debido a que ayuda a reforzar la importancia de los valores en la práctica diaria. El siguiente, por favor. Las aplicaciones prácticas de la axiología son muy amplias y abarcan varios campos. Aquí presentamos la ética y la moral, que, bueno, tienen una formulación de códigos de ética que ayuda a las organizaciones a desarrollar códigos de ética basados en valores universales. También tenemos la resolución de dilemas éticos que proporcionan una base teórica para la toma de decisiones en situaciones donde hay conflictos de valores. Tenemos también la educación, como por ejemplo el desarrollo del carácter, que en la axiología puede guiar la formación del carácter y la inculcación de valores en los estudiantes. El currículo educativo, que ayuda en la creación de currículos que integran la enseñanza de valores morales y éticos junto con el conocimiento académico. En derecho tenemos la legislación y justicia, que puede influir en la creación de las leyes y políticas que reflejan los valores de la sociedad, asegurando que la justicia se administre de manera equitativa y muy justa. En interpretación de la ley, los jueces y los abogados usan principios axiológicos para interpretar leyes y tomar decisiones judiciales. En la economía tenemos la economía ética, que la axiología ayuda a evaluar las prácticas económicas no solo en términos de eficiencia y de rentabilidad, sino también en términos de justicia y equidad. También la responsabilidad social corporativa, donde las empresas pueden utilizar principios axiológicos para guiar sus políticas y asegurar que sus operaciones tengan un impacto positivo en la sociedad. Bueno, ahora voy a hablar de las características de la axiología. Siguiente PPT, por favor. Siguiente. Ya. Número 1 tenemos a la interdisciplinaria, la cual la axiología se enfrenta a demasiadas disciplinas, las cuales son filosofía, ética, sociología. Tenemos la característica aplicativa, la cual la axiología se aplica a diferentes áreas, incluyendo la ética, la política, la educación y la conducta humana. Tenemos la característica de estudio, la cual la axiología se enfoca en la comprensión y el análisis de los valores y principios. Siguiente, Pepe. Siguiente. Acá tenemos un lema que saqué de un libro, una revista, la cual nos dice que la axiología se basa en la idea de los valores y principios éticos, lo cual deben ser considerados y analizados en el contexto de la sociedad. La axiología también se basa en la idea de los valores y principios éticos y deben ser tomados en cuenta en las decisiones que vayamos a tomar. Siguiente. Bueno, para finalizar tenemos las conclusiones, la cual la axiología es un campo importante en la comprensión de la moralidad y la ética de la conducta humana. La axiología nos permite evaluar y analizar la moralidad de nuestras acciones y nos permite influir en nuestra conducta ética. La axiología tiene implicaciones importantes en la educación, la política y la conducta humana. Bueno,
con eso concluimos el webinar. Gracias.